Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Todo empezó con el cielo ardiendo. Nadie supo de dónde venían al principio. En un segundo, la tierra estaba en plena ebullición, como siempre. Los niños iban a la escuela. Los trabajadores se quejaban de los lunes por la mañana. Y los viejos estaban sentados en los diners, bebiendo café malo y hablando de días mejores. Luego, el cielo se desgarró como si una garra gigante lo hubiera hecho trizas, y las naves se derramaron. Eran cosas grandes y feas, hechas de metal negro, que zumbaban con un sonido que te hacía vibrar los huesos. Al principio, la gente pensó que era solo un fenómeno atmosférico extraño. Tal vez un experimento del gobierno que salió mal. No fue hasta que la primera ciudad se apagó, no por un corte de energía, sino porque algo la borró del mapa, que todos comprendieron que esto no era un fallo. No era un error. Era una guerra. No hablaron con nosotros. Ni mensaje, ni advertencia. Simplemente comenzaron a masacrar. Nueva York, Tokio, París, desaparecidas. Ciudades enteras borradas como tiza de una pizarra. Los gobiernos mundiales entraron en pánico, lo intentaron todo. Dispararon misiles nucleares a las naves, lanzaron todos los aviones de combate al cielo. Nada funcionó. Su tecnología estaba más allá de todo lo que teníamos. Cada misil era derribado en el aire. Cada avión era frito antes incluso de llegar al enemigo. La gente empezó a perder la esperanza rápidamente. Se podía sentir. Un miedo pesado que se arrastraba hasta los huesos y se quedaba allí, frío y espeso. Éramos hormigas luchando contra una bota. Y la bota ni siquiera se molestaba en mirar hacia abajo. Podría haber terminado allí. La Tierra podría haber sido simplemente otro mundo roto para añadir a su colección si no fuera por un simple hecho. Los humanos no se rinden. No cuando importa. Especialmente no cuando estamos acorralados. A continuación, atacaron un pequeño pueblo en Montana. Ni siquiera lo encontrarías en la mayoría de los mapas. Un punto. Nadie importante vivía allí. Sin valor estratégico. Pero lo que no sabían era que en ese pequeño pueblo olvidado vivía un ingeniero jubilado llamado Marcus Lane. Y Marcus había pasado 30 años diseñando armas para el ejército. Armas de las que no se suponía que debía hablar. Armas tan peligrosas que la mayoría de los gobiernos las habían enterrado en las profundidades, temerosos de lo que podría suceder si alguna vez se usaban. Cuando las naves llegaron a su pueblo, Marcus no corrió. No se escondió. Subió al sótano donde guardaba sus malas ideas y se puso a trabajar. Le tomó 3 días. 3 días de soldar, cablear y maldecir por lo bajo. Mientras tanto, el mundo ardía. Más ciudades desaparecidas. Miles de millones de muertos. Los invasores seguían sin decir una palabra. Simplemente seguían pisoteándonos como si ni siquiera valiéramos la pena. Entonces Marcus terminó. El dispositivo parecía una gigantesca antena parabólica oxidada atornillada a una camioneta destartalada. No parecía gran cosa. Honestamente, si lo vieras, pensarías que era un proyecto de chatarrería hecho por algún redneck borracho tratando de obtener mejor recepción de televisión. Pero cuando lo encendió y apuntó a la nave más cercana, el cielo mismo pareció resquebrajarse. Un pulso, un solo disparo. La nave alienígena no explotó. No se estrelló. Dejó de existir. Ni un trozo de metal cayó, ni un parpadeo de llama. En un segundo estaba allí, esta enorme y aterradora máquina de guerra. Y al siguiente, simplemente se había ido, como si nunca hubiera sido real. El resto de las naves dejó de moverse. Casi se podía escuchar su confusión. Por primera vez desde que llegaron, dudaron. Marcus tomó una vieja radio CB, la conectó al panel de control de la antena y transmitió un mensaje directamente a la red de comunicación del invasor. Su voz, áspera y temblorosa, pero clara como una campana, salió por las estrellas. Tierra a los invasores, ataquen de nuevo y enfrentarán la aniquilación total. El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad. Luego, como una marea retrocediendo, las naves giraron. Sin hacer ruido, se retiraron por el agujero que habían abierto en el cielo. En cuestión de minutos, se habían ido. La rasgadura se cerró detrás de ellas,
dejando solo un azul claro arriba. El mundo seguía humeando. Millones seguían de luto. Pero por primera vez en lo que pareció una eternidad, también había esperanza. Porque la Tierra les había dado una advertencia. Y esta vez, lo decíamos en serio. Después de que la última de las naves alienígenas se desvaneciera, el mundo no solo dio un suspiro de alivio. Jadeó como un ahogado que finalmente sale a la superficie. La gente se volcó a las calles, algunos riendo histéricamente, otros llorando, otros simplemente de pie mirando al cielo como si no pudieran creer que había terminado. Los presentadores de noticias tropezaban con sus palabras, tratando desesperadamente de explicar lo que había sucedido, pero nadie tenía ni idea. Todo lo que sabían era que la matanza se había detenido. Por ahora. Pero Marcus Lane lo sabía mejor. Sentado en la camioneta maltrecha, mirando la antena humeante y zumbante atornillada a su techo, sabía que no había terminado. En realidad, no. Era solo el principio. No los había vencido. Los había asustado. Y el miedo era algo temporal. Regresarían, más listos, más enfadados. El problema era que la Tierra no tenía otro Marcus Lane escondido en cada pueblo. Y, lo que es peor, nadie tenía ni idea de cómo funcionaba el dispositivo que construyó, incluido el propio Marcus. Había juntado viejos restos de proyectos militares abandonados, teorías salvajes prohibidas por ser demasiado peligrosas y algunas suposiciones afortunadas alimentadas por pura desesperación. Fue un milagro que la cosa no lo hubiera vaporizado a él al dispararla. Y ahora, los líderes del mundo lo querían. A las pocas horas, los helicópteros retumbaban sobre el pequeño pueblo de Marcus. Hombres de traje negro y gafas de sol de espejo inundaron las calles, abriéndose paso entre las multitudes de supervivientes aturdidos. No vinieron ofreciendo agradecimiento o ayuda. Vinieron con órdenes, confiscación, disección, control. Un equipo de las Naciones Unidas, el gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea, incluso algunos grupos de los que Marcus nunca había oído hablar, todos cayeron sobre él como buitres. Exigieron que entregara el dispositivo. Agitaron documentos legales, lo amenazaron con cargos, intentaron hablar de seguridad global. Marcus simplemente se sentó en el porche de su casa desmoronada, con una escopeta descansando perezosamente sobre su regazo, y no dijo una palabra. Durante 2 días, discutieron. Lo intentaron todo: persuasión, soborno, intimidación. Algunos incluso insinuaron que los accidentes ocurren cuando la gente no coopera. Marcus sonrió ante eso, una sonrisa cansada y rota. ¿Creen que me asustan?, dijo una vez, mirando fijamente a un hombre con demasiadas medallas prendidas en su pecho. Miré el fin del mundo, y lo vi mirándome a mí. Ustedes son solo hormigas gritándole a la bota. Cuando finalmente se dieron cuenta de que no les iba a dar el arma, hicieron su movimiento por la noche. Helicópteros negros, soldados enmascarados, silenciadores encajando en su lugar. Sin testigos, sin juicio, solo una eliminación limpia y silenciosa. No esperaban que todo el pueblo estuviera esperándolos. Cada hombre, mujer y niño armado hasta los dientes, rifles de caza, escopetas, incluso cócteles molotov caseros apretados en manos temblorosas. 1000 personas que habían vivido el infierno, que habían visto arder sus ciudades y decidieron que no se inclinarían ante otro amo, ni alienígena ni humano. Los soldados dudaron. Las órdenes crepitaban en las radios. Alguien gritó. Se oyó un disparo. No importó de qué lado. Y el caos estalló. Fue una masacre, pero no la que esperaban. El pueblo luchó como lobos acorralados. Conocían cada callejuela, cada escondite, cada cresta, árbol y colina, y lucharon sucio. Guerra de guerrillas directamente de los libros de historia. Trampas caseras, tácticas de ataque y huida. Al final, los soldados del gobierno se retiraron cojeando, maltratados y rotos. No consiguieron el dispositivo. Ni siquiera obtuvieron un recuento de cadáveres. Simplemente se fueron, con la cabeza gacha, su orgullo desangrándose en el polvo. Y el mundo vio todo desarrollarse en 1000 videos temblorosos de teléfonos móviles, subidos a todas las plataformas imaginables antes de que las redes pudieran enterrarlos. Marcus Lane se convirtió en una leyenda de la noche a la mañana, el hombre que salvó la tierra y luego les dijo a los poderes fácticos que se fueran al infierno. Y en algún lugar más allá de las estrellas,
Los invasores también observaban. Vieron un planeta que no solo sobrevivió. Luchó. Se negó a ser conquistado. Enviaron un mensaje propio. Escondido en las ondas de radio del espacio profundo, captado por satélites temblorosos en el borde de la Tierra. Solo 6 palabras grabadas en la memoria de la humanidad para siempre: volveremos. Más fuertes. Más listos. Marcus se sentó en su porche, limpiando una escopeta bajo un atardecer rojo sangre, y sonrió con esa misma sonrisa cansada. Que vengan, murmuró. En los meses que siguieron, el mundo cambió. No era solo el miedo lo que persistía en el aire, espeso y asfixiante como una tormenta en el horizonte. Era el conocimiento de que a la humanidad se le había dado una oportunidad rara y frágil de mostrarle al universo que no éramos solo otra especie moribunda esperando la extinción. Y teníamos que hacer que contara. La respuesta global fue rápida y brutal. Gobiernos que una vez se pelearon por fronteras y recursos ahora se unieron en un objetivo común: prepararse para el regreso de los alienígenas. No había tiempo para política, no había tiempo para burocracia, solo supervivencia. Las armas que Marcus había creado, o más bien el método por el cual habían sido creadas, se convirtieron en el secreto mejor guardado de la humanidad. Era una carrera para aplicar ingeniería inversa a su dispositivo, para comprender la ciencia detrás de él. La ONU estableció un grupo de trabajo encubierto formado por las mentes más brillantes del mundo. Pero incluso ellos lucharon. Marcus lo había construido en un frenesí, impulsado por la desesperación, pero no había guardado un solo registro. Todo estaba en su cabeza. Lo llamaron el proyecto. Mientras tanto, el resto de la humanidad se ajustó. Las ciudades se reconstruyeron, las rutas comerciales se reabrieron. La vida continuó, pero no fue lo mismo. Todos sabían que el día se acercaba. Podíamos escucharlo en los rumores, verlo en los ojos de los líderes. La gente ya no hablaba de los viejos tiempos antes de la invasión. Hablaban de las armas, el entrenamiento, los preparativos, y cada noche miles de personas rezaban para que los alienígenas no regresaran mañana. En Montana, Marcus Lane se convirtió en algo más que un héroe. Se convirtió en el símbolo del desafío de la Tierra, un símbolo de esperanza, pero también un símbolo de lo que podría perderse si fallaban. En su pequeño pueblo, erigieron un monumento en su honor, un trozo oxidado de la nave alienígena colgando como un trofeo. Debajo, una inscripción: al hombre que le dio a la humanidad una oportunidad de luchar. Pero a Marcus no le importaban los monumentos. Se quedó en su casa, se mantuvo para sí mismo y se aseguró de que su camioneta estuviera lista. Había sabido, desde el momento en que envió ese mensaje a los invasores, que volverían. Y esta vez no serían tan fáciles de vencer. Había preparado al pueblo para lo que vendría, para la verdadera guerra. La que decidiría si la Tierra estaba realmente lista para defenderse o si volvería a caer. Marcus Lane ya no era solo un superviviente. Era un líder. Por fuera, parecía un anciano canoso con ropa gastada y una pesada escopeta colgada al hombro. Pero había un fuego en sus ojos. No iba a permitir que la Tierra cayera. No iba a permitir que pensaran que podían simplemente venir y borrarnos de nuevo. En los extensos búnkeres subterráneos construidos por ingenieros militares, los soldados entrenaban, y los civiles también. Todos, porque sabían que los alienígenas habían aprendido, que no subestimarían a la humanidad de nuevo. Y justo cuando parecía que el mundo podría obtener un respiro, que los invasores podrían olvidarse de nosotros y pasar a conquistas más fáciles, se detectó una señal. Una advertencia, el tipo de mensaje que te sacudía hasta la médula. 1000 voces, todas hablando a la vez, en todas las frecuencias desde los rincones más lejanos del espacio, se unieron en una sinfonía impía. Y esta vez, el mensaje no era una amenaza. Era una declaración, un ultimátum: venimos, y esta vez pagaréis por vuestro desafío. Pagaréis por pensar que podéis vencernos. Esta vez los alienígenas no solo enviaban naves. Estaban enviando todo. En la Tierra, la cuenta regresiva comenzó. Las naves invasoras aparecieron de nuevo, surgiendo como sombras en el cielo. Ya no eran amenazas singulares, sino toda una flota, masiva y aparentemente interminable. Y no estaban solas. Había naves nuevas, más grandes, más rápidas y más mortíferas. Y en esas naves, había miles de soldados,
miles de seres que nunca habían visto un planeta como la Tierra, que nunca habían visto humanos que no se doblegaran o suplicaran. Y Marcus Lane no se inmutó. Se paró en el porche de su casa, viendo cómo el cielo se oscurecía con las naves. La gente del pueblo estaba con él, mirando, esperando, porque ya habían visto esto antes, y no iban a dejar que sucediera de nuevo. Esta vez, la humanidad no se iba a esconder. No iba a esperar el rescate. No iba a rogar por piedad. Esta vez, los invasores se encontrarían con la ira de la tierra, y aprenderían el verdadero significado de la palabra desafío. Marcus respiró hondo, levantó su escopeta y dijo una última cosa antes de que comenzara la batalla. ¿Querían pelea? Pues ahora la tienen. La invasión no comenzó con explosiones. No comenzó con un ejército masivo asaltando la superficie de la tierra. No, comenzó con algo mucho peor, la anticipación de lo que venía. Por primera vez en la historia, la tierra no solo se enfrentaba a un enemigo. Se enfrentaba a lo desconocido. Cada gobierno, cada ejército y cada ciudadano se había preparado para un ataque. Pero ¿cómo te preparas para algo tan vasto, tan aterrador que te hace cuestionar tu lugar en el universo? Las naves llenaron el cielo durante días antes de que finalmente aterrizaran. Y cuando lo hicieron, el mundo se vio obligado a confrontar la verdadera escala de la amenaza. No aterrizaron solo en un lugar. Aterrizaron en todas partes. Ciudades, desiertos, el océano abierto, las montañas, cientos, tal vez miles de naves. Cada una lo suficientemente grande como para tapar el sol. Se extendieron por todo el mundo, su magnitud eclipsando cualquier cosa que la humanidad hubiera visto jamás. Cada nave estaba rodeada por un campo de energía oscuro y pulsante que hacía que el aire zumbara y crepitara. Y luego, silencio. Por primera vez desde que comenzó la invasión, no hubo violencia, ni disparos, nada. Los invasores simplemente observaron. Y mientras lo hacían, la humanidad esperó en un silencio agonizante. Los ejércitos del mundo estaban en posición, listos para atacar, pero ninguno de ellos tenía la potencia de fuego para tocar esas naves. La última vez, la Tierra había luchado por suerte, por el ingenio de un solo hombre. Esta vez, la humanidad no tenía nada con que luchar excepto entre sí. La raza humana, bajo la presión de la extinción, cayó en el caos. Las viejas divisiones resurgieron. Los gobiernos se disolvieron en disputas. Los militares se amotinaron. Y la una vez unida Naciones Unidas se desmoronó bajo la presión. Cada uno tenía sus propios planes para lidiar con los invasores. Algunos pidieron la rendición, pensando que tal vez los recursos de la tierra se salvarían si se ofrecían. Otros argumentaron que la humanidad no tenía más remedio que caer luchando. Los debates se desataron en todo el mundo, desde las cumbres políticas más altas hasta los patios traseros más tranquilos. Marcus Lane, sin embargo, no tenía tiempo para debates. El anciano que una vez había salvado a su pueblo de un asalto alienígena ahora tenía una tarea más difícil por delante. Tenía que reunir los últimos restos de la humanidad para unir las piezas fracturadas de la resistencia de la Tierra. Ya había visto los primeros signos de desorden. Pero mientras miraba el cielo, a las naves que se cernían como gigantes en el borde del mundo, sabía que la humanidad no podía permitirse el lujo de fracasar. No ahora. No cuando estaban tan cerca de perderlo todo. Marcus emprendió una misión propia. El proyecto había logrado algunos avances. Los científicos finalmente habían logrado aplicar ingeniería inversa a los conceptos básicos de su arma, pero el proceso era lento. Así que Marcus tomó la decisión. Era hora de encontrar más. Encontrar cualquier cosa que pudiera usarse para construir algo más grande, algo más fuerte. Viajó a los últimos búnkeres militares que seguían operativos, reuniéndose con generales, viejos señores de la guerra y científicos de todos los rincones de la Tierra. Lo que proponía sonaba imposible. No solo estaba buscando armas. Estaba buscando una manera de cambiar el rumbo de la guerra. Y para eso, necesitaba colaboración. Algo que la humanidad había olvidado cómo hacer después de décadas de división. Llevó semanas. Pero Marcus comenzó a ver los primeros signos de unidad. No porque los gobiernos mundiales finalmente se pusieran de acuerdo, sino porque la gente lo hizo. Soldados, civiles, ingenieros, granjeros, científicos e incluso algunos antiguos enemigos comenzaron a trabajar juntos. No tenían otra opción.
Los alienígenas venían. Pero Marcus no era el único trabajando. En las profundidades de las naves alienígenas, algo más estaba sucediendo. Algo mucho más oscuro. Dentro de la nave alienígena más grande, el comandante de la flota, un ser más alto de lo que cualquier humano podría imaginar, con piel oscura que brillaba como obsidiana pulida, estaba en silencio ante una enorme pantalla de visualización. Mostraba imágenes de las ciudades de la Tierra, de las fuerzas de resistencia humanas, del planeta roto que una vez fue el hogar de miles de millones. Los dedos del comandante se crisparon y la pantalla parpadeó. Una voz distorsionada zumbó en la habitación, el sonido de su propio idioma alienígena: la Tierra se resiste, siseó la voz. Los humanos creen que pueden derrotarnos, pero no entienden. No estamos aquí para la conquista. Estamos aquí para la erradicación. El comandante no respondió de inmediato. Había pasado mucho tiempo desde que los alienígenas se habían encontrado con una especie que no se limitaba a darse la vuelta y morir. Este mundo. Estos humanos habían arrojado su propia existencia a la cara del imperio más poderoso de la galaxia. Y aunque el comandante había ordenado la retirada una vez por respeto a su tenacidad, estaba claro que el desafío de la humanidad no quedaría sin respuesta. Era hora de hacerles entender. Hora de quebrar su voluntad. En los búnkeres humanos, Marcus seguía trabajando con cada gramo de energía que tenía. Sus huesos le dolían. Su mente estaba nublada por el agotamiento, pero siguió adelante. No había otra opción. Ahora era más que un símbolo. Era la última oportunidad de la Tierra para mantenerse firme. Todas las noches, se reunía con los otros líderes. Hablaban de tácticas, del armamento que tenían, de las debilidades que habían descubierto. Y todas las mañanas, Marcus daba las órdenes: la resistencia atacaría primero. No esperarían a que los alienígenas hicieran su movimiento. Le mostrarían al universo que la humanidad no solo estaba luchando por la supervivencia. Estaban luchando para ganar. Y luego, en la víspera de la batalla más grande de la historia humana, Marcus se paró solo en una colina, observando cómo el cielo se oscurecía una vez más. Las naves aún no se habían movido, pero él sabía que lo harían pronto. Mientras miraba a las estrellas, se susurró a sí mismo: que vengan. Que vean lo que la Tierra puede hacer cuando lucha por su futuro. El primer ataque llegó al amanecer. La noche anterior, Marcus había reunido a las fuerzas de resistencia en un complejo militar secreto escondido bajo las montañas. Era uno de los últimos lugares intactos por los invasores, un lugar donde podían reagruparse, elaborar estrategias y prepararse para lo que venía. Ahora, mientras los primeros rayos de sol rompían el horizonte, el mundo estaba listo. La guerra había comenzado. En las líneas del frente, ya no había sensación de vacilación o miedo. Solo había una emoción que recorría a cada soldado, a cada civil que había tomado las armas: rabia. Los alienígenas habían venido a destruirlos, a borrarlos de la existencia. Y la humanidad no iba a permitir que eso sucediera sin luchar. La resistencia había estado trabajando en secreto, desarrollando sus nuevas armas a partir del conocimiento que habían reunido de la tecnología alienígena. Tenían rifles de plasma pequeños y efectivos que podían perforar los escudos de energía de los soldados alienígenas. Y el arma de Marcus, la que había inventado, fue modificada para desatar una destrucción aún mayor. Los científicos de la Tierra la habían adaptado a una serie de cañones electromagnéticos masivos capaces de desestabilizar los escudos de las naves alienígenas el tiempo suficiente para apuntar a los cascos debajo. No era perfecto, pero era su mejor oportunidad. No tenían más remedio que hacer que funcionara. Mientras la resistencia avanzaba, Marcus estaba en el centro de la operación. Su corazón latía con el mismo miedo que se apoderaba de cada soldado a su alrededor. Pero no lo demostró. Su concentración era muy aguda. Los alienígenas no iban a dejar que la humanidad sobreviviera esta vez. Iban a atacar con fuerza. Y si no podían luchar contra las naves invasoras directamente, entonces lucharían en el suelo, donde los alienígenas no tenían ventaja. Los primeros disparos sonaron cuando las fuerzas alienígenas descendieron, sus naves sin hacer ruido mientras flotaban en la atmósfera. Pero el silencio no duró mucho. Los alienígenas respondieron con devastadoras ráfagas de energía que se clavaron en la Tierra, abriendo cráteres masivos en el paisaje. Edificios, hogares y bases militares fueron borrados en un instante.
La gente gritó de terror mientras la tierra misma temblaba bajo el peso del asalto alienígena. Pero la humanidad no se acobardó. No esta vez. La resistencia respondió con todo lo que tenía. Los rifles de plasma sisearon y crepitaron mientras volaban por el aire, perforando la armadura alienígena. Algunos soldados lograron alcanzar sus objetivos, desequilibrando a las tropas alienígenas. No fue suficiente para detenerlos, pero fue suficiente para ralentizarlos, ganando tiempo para que la artillería más pesada entrara en juego. Mucho más arriba del campo de batalla, las naves alienígenas comenzaron a desplegar sus fuerzas. Soldados con trajes blindados cayeron del cielo como lluvia, sus cuerpos elevándose sobre los humanos. Los alienígenas eran más rápidos, más fuertes y más avanzados en tecnología que cualquier cosa que la humanidad hubiera enfrentado. Pero había una cosa con la que no habían contado, la voluntad de la raza humana. En el suelo, Marcus podía escuchar el caos a su alrededor. Su corazón se aceleraba con cada explosión, cada rugido de fuego alienígena, pero seguía avanzando, dando órdenes, manteniendo a su gente organizada. Tenía que mantenerlos vivos. Tenía que asegurarse de que la Tierra tuviera una oportunidad. Al mismo tiempo, algo aún más aterrador se estaba desarrollando. La flota alienígena había comenzado a atacar. No con armas o bombas, sino con algo mucho peor. Estaban liberando criaturas bioingenierizadas. Bestias de pesadilla que pululaban en el aire, sus cuerpos como serpientes, dientes afilados y garras listas para desgarrar cualquier cosa que encontraran. Las criaturas cayeron a la tierra en bandadas, chillando al hacer contacto. Eran rápidas, mortales e implacables, y no tenían piedad. Pero la humanidad luchó. Ya no eran solo soldados. Eran todos. Granjeros, médicos, maestros, niños, todos tomaron las armas que pudieron encontrar. La resistencia se convirtió en algo más que una operación militar. Se convirtió en un movimiento. La gente ya no luchaba solo por sobrevivir. Luchaban por sus familias, sus hogares, su planeta. En medio del caos, Marcus vio a un soldado alienígena de pie, inspeccionando el campo de batalla desde la distancia. La criatura era diferente a todo lo que había visto antes, más alta y más amenazante que las otras. Su armadura era negra, brillando con un resplandor inquietante, y sus ojos, si es que se podían llamar así, eran de un tono rojo intenso e inquietante. Este era el comandante de la invasión, el que había ordenado el ataque en primer lugar. Y Marcus supo sin lugar a dudas que si no detenía a esta criatura, la resistencia no tendría ninguna posibilidad. Se abrió paso a través del campo de batalla, moviéndose hacia el comandante alienígena. Balas y ráfagas de plasma pasaban zumbando a su lado mientras se agachaba y tejía, moviéndose más rápido que nunca. Tenía el corazón en la garganta, pero su mente estaba concentrada. Este era el momento. El momento que lo decidiría todo. Cuando Marcus finalmente alcanzó al comandante, se miraron a los ojos por un breve y tenso segundo. El alienígena levantó su arma, pero Marcus fue más rápido. Sacó su rifle de plasma de la funda y disparó, golpeando la armadura del comandante con una explosión de energía azul. El impacto arrojó a la criatura hacia atrás, pero no cayó. En cambio, rugió de ira y tomó represalias con una explosión propia, enviando a Marcus volando hacia atrás, chocando contra la tierra. Por un momento, todo se quedó en silencio. Marcus podía saborear la sangre en su boca, y su cuerpo se sentía como si estuviera hecho de piedra, pero no tuvo tiempo de descansar. Se puso de pie, con los ojos ardiendo de determinación. Si este iba a ser el final, entonces se aseguraría de que los invasores entendieran una cosa: la tierra no debía ser subestimada. El comandante alienígena se abalanzó, con las garras extendidas, pero Marcus estaba listo. Volvió a disparar, golpeando el pecho de la criatura, y esta vez la explosión atravesó la armadura alienígena, haciendo volar chispas. La criatura se tambaleó, flaqueando por un momento, y Marcus aprovechó la oportunidad. Se abalanzó sobre el arma del comandante, arrancándosela de las manos del alienígena. Con todas sus fuerzas, giró el arma, golpeando a la criatura en la cabeza. El golpe fue suficiente para terminar la pelea. Mientras el comandante alienígena se desplomaba en el suelo, el resto de los invasores dudaron. Habían perdido a su líder. Habían perdido su ventaja. Y por primera vez desde que comenzó la invasión,
la humanidad tuvo un atisbo de esperanza. La marea de la batalla estaba cambiando. Pero no había terminado. Ni mucho menos. La caída del comandante alienígena no fue solo una derrota. Fue una señal, una advertencia. Los invasores restantes, al ver a su líder desplomarse bajo el peso del desafío de la humanidad, hicieron una pausa. En ese momento de incertidumbre, el campo de batalla pareció contener la respiración, pero solo por un instante. Los alienígenas no se retiraron, y la victoria de la humanidad estaba lejos de ser segura. En la distancia, Marcus pudo ver las primeras señales de refuerzos. Más naves, más soldados, más criaturas monstruosas. La invasión no había hecho más que empezar a revelar su verdadera escala. El ejército alienígena, aunque sacudido por la muerte de su líder, estaba lejos de ser derrotado. Habían perdido una batalla, pero no perderían la guerra. El pulso de Marcus se aceleró. Su mente era un torbellino de estrategia, de planes, de todo por lo que había trabajado. Pero no había tiempo para pensar en la victoria. Apenas tuvo un momento para recuperar el aliento antes de que la siguiente ola se estrellara. Con un rugido, los soldados alienígenas restantes se precipitaron, sus poderosos cuerpos atravesando el humo y el fuego del campo de batalla. Las monstruosas biocriaturas que habían desatado comenzaron a pulular de nuevo, esta vez en mayor número. La resistencia no tuvo tiempo de reagruparse. Los soldados dispararon sus armas, pero los alienígenas avanzaron implacablemente, sus escudos absorbiendo las ráfagas de plasma sin dudar. Marcus agarró una radio cercana, su voz cortando el caos. «Necesitamos apoyo aéreo, ya», ladró, sus palabras agudas por la urgencia. La radio crepitó en respuesta. «El apoyo aéreo está llegando, pero estamos en inferioridad numérica. Necesitamos más tiempo». Marcus apretó la mandíbula. El tiempo era algo que no tenían. Al otro lado del campo de batalla, el resto de la resistencia luchaba valientemente, pero estaba claro que estaban en desventaja. La tecnología alienígena, su velocidad, su fuerza, eran demasiado para que la humanidad las manejara sola. Pero eso no impidió que los soldados lucharan. Cada soldado, cada civil tenía una cosa en común: se negaban a ceder. Se negaban a dejar que su planeta cayera. Y esa determinación no estaba solo en los soldados. De vuelta en el centro de comando, líderes y científicos humanos se apresuraban a terminar lo que Marcus había comenzado. Los cañones electromagnéticos, las armas, aún no estaban listas. La resistencia seguía confiando en sus armas más pequeñas, esperando un milagro. Pero Marcus sabía que algo tenía que cambiar. Volvió a mirar al cielo. Las naves de arriba estaban preparando su próximo ataque. Si no respondían ahora, la Tierra se perdería. Entonces le llegó una idea. Arriesgado, peligroso, pero podría funcionar. «Preparen los cañones electromagnéticos. Apunten a sus naves», gritó a los soldados cercanos, su voz temblando con el peso de la decisión. «Vamos a por su nave de mando. Es el corazón de su flota. Derribémosla y el resto caerá». Los soldados se miraron, algunos con confusión, otros con incredulidad, pero confiaban en Marcus. Y cuando vieron la mirada en sus ojos, supieron que era el momento. No podían permitirse dudar. Un fuerte zumbido llenó el aire mientras los cañones electromagnéticos se encendían. Su energía se elevó, crepitando con poder indómito. Marcus observó, con las manos apretadas en su arma, mientras los cañones apuntaban hacia la nave nodriza alienígena que flotaba en lo alto. Hubo un profundo aliento de anticipación y luego, ¡boom! Un cegador rayo azul salió disparado de los cañones, golpeando la nave de mando alienígena justo en el centro. La nave se estremeció, sus escudos parpadearon, pero no resistieron. La explosión atravesó las defensas de la nave, provocando explosiones masivas. La nave alienígena comenzó a romperse, una reacción en cadena catastrófica extendiéndose por su casco. Por un momento breve y fugaz, los invasores dudaron de nuevo. Pero fue un momento de debilidad, y los humanos no iban a desperdiciarlo. El apoyo aéreo, liderado por los pocos aviones de combate que quedaban en el arsenal de la Tierra, lanzó su ataque. Misiles guiados y bombas atravesaron el cielo, apuntando a las naves y tropas alienígenas restantes. La batalla continuó. Pero justo cuando la humanidad había comenzado a sentir los primeros movimientos de la victoria,
los alienígenas revelaron su carta de triunfo. De los restos destrozados de la nave de mando, emergió una nueva figura. Un ser masivo e imponente, mucho más grande que cualquiera de los otros. Su armadura era de un rojo oscuro y brillante, y sus ojos ardían con una furia impía. La criatura era diferente a todo lo que la resistencia había enfrentado. Era un guerrero. El suelo tembló cuando el ser descendió de los restos, sus pasos haciendo que la tierra se agrietara y se astillara. Levantó un arma como ninguna que los humanos hubieran visto, su hoja brillando con una luz inquietante. Era una hoja capaz de cortar cualquier cosa, capaz de atravesar las defensas humanas más fuertes. Este era el comandante de los comandantes, el verdadero líder, y había llegado para terminar lo que sus predecesores habían comenzado. Marcus observó con horror cómo el alienígena gigante se acercaba, sus pasos sacudiendo el suelo bajo él. Los últimos restos de su equipo ya estaban luchando contra el implacable asalto alienígena. Su corazón se aceleró, pero su mente, aguda y concentrada, encontró su resolución. El guerrero alienígena levantó su hoja. Venía por él. Todos, retírense, gritó Marcus, pero ya era demasiado tarde. El guerrero masivo cargó, su hoja cortando el aire con una velocidad increíble. Marcus apenas esquivó, sus instintos tomaron el control, pero la fuerza del ataque de la criatura lo envió rodando hacia atrás, estrellándose contra la tierra. Su visión se nubló, pero se negó a rendirse. La criatura volvió a blandir. Marcus rodó sobre sus pies, agarrando su rifle de plasma, disparando unos pocos tiros desesperados, pero el escudo de energía del alienígena los absorbió sin esfuerzo, y éste levantó su hoja para atacar una vez más. Era un movimiento que no podía esquivar. En una fracción de segundo, algo dentro de Marcus se rompió. No podía dejar que terminara así. No después de todo. En un movimiento final desesperado, se lanzó sobre la criatura, usando el último de su fuerza para saltar en el aire, esquivando por poco el camino de la hoja. Con un grito de pura rabia, agarró el brazo del alienígena y tiró de él hacia sí, arrebatándole la enorme arma de la criatura de sus manos. Por primera vez, el guerrero vaciló, y Marcus supo que esta era su oportunidad. «¡Muere, bastardo!», gritó mientras clavaba su arma en el pecho del alienígena, la explosión haciendo que la criatura se tambaleara hacia atrás. Pero no fue suficiente para matarlo. El alienígena cayó de rodillas, un gruñido bajo escapando de su garganta mientras luchaba por recuperar su fuerza. Marcus levantó su arma una vez más, sabiendo que este era el momento. Este era el momento que decidiría todo. El aliento del guerrero alienígena era pesado, laborioso, sus ojos oscuros y brillantes llenos de una mezcla de rabia e incredulidad. Marcus podía sentir el calor de su odio irradiando hacia él. Pero no retrocedió. No podía permitírselo. No ahora. No cuando la Tierra estaba al borde de la extinción. No cuando el peso de cada vida estaba sobre sus hombros. Aseguró su arma, su dedo en el gatillo, su mente acelerada. Esto era un último golpe, una última oportunidad para acabar con esta pesadilla. Pero incluso mientras apuntaba, el guerrero se levantó de nuevo, más lento ahora, sus movimientos más calculados. El alienígena había sido herido, pero estaba lejos de ser vencido. Su resistencia era aterradora, un recordatorio escalofriante de lo superada que estaba realmente la humanidad. Y aún así, Marcus no dudó. Con un rugido gutural, el alienígena blandió su enorme puño hacia él. Marcus apenas esquivó, sintiendo como el aire se desplazaba mientras el golpe pasaba zumbando a su lado. Su cuerpo estaba agotado, sus músculos adoloridos por la constante batalla, pero su voluntad estaba intacta. Tenía un movimiento más que hacer, un ataque final. En el caos de la batalla, mientras el suelo temblaba y los sonidos de la guerra resonaban en cada rincón del mundo, algo cambió. La resistencia había ganado terreno. Los cazas en el aire, que aún se enfrentaban a las naves alienígenas restantes, comenzaron a avanzar con renovado vigor. Los cañones electromagnéticos, ahora completamente cargados, dispararon una y otra vez, derribando nave tras nave, haciendo retroceder lentamente a los alienígenas. Se estaban retirando, sus filas se estaban adelgazando. Pero no fue suficiente. Marcus necesitaba terminar el trabajo. El guerrero dio otro golpe, esta vez tomando a Marcus por sorpresa. Fue más rápido de lo que había esperado,
su fuerza aún aterradora a pesar de las heridas. Marcus fue enviado volando por el aire, estrellándose contra una pila de escombros. Su visión nadó, su cuerpo gritando en protesta mientras luchaba por ponerse de pie. Pero sus dedos encontraron su rifle de nuevo, y apretó los dientes, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. «Vamos, vamos», murmuró para sí mismo, las palabras apenas audibles por encima de los sonidos de la batalla. El alienígena avanzó, sus ojos fijos en Marcus, que ahora estaba de rodillas, luchando por mantenerse consciente. La hoja del guerrero brilló a la luz moribunda del día, afilada y mortal. Y mientras levantaba el arma en alto, Marcus sintió el peso del momento estrellándose contra él. Pero entonces sucedió algo más. Un profundo sonido retumbante resonó desde el cielo. Los ojos de Marcus parpadearon hacia arriba, su corazón dio un salto en su pecho. Las nubes se separaron, y a través del caos de humo y fuego, apareció una sombra masiva. Otra nave, más grande que cualquiera de las que habían llegado antes. La nave descendió, sus motores cortando el aire con un rugido ensordecedor. Los guerreros alienígenas se detuvieron, mirando hacia arriba, la incertidumbre extendiéndose por sus rostros. La enorme nave flotó sobre el campo de batalla, su casco brillando con una ominosa luz roja. Por un momento, todo se detuvo. Los alienígenas, la resistencia, las bestias, todos se quedaron congelados, con los ojos fijos en la nave que descendía. ¿Qué era esto? ¿Qué habían traído ahora? La escotilla de la nave se abrió lentamente, revelando una figura alienígena más grande que cualquiera que Marcus hubiera visto antes. Su piel era de un tono azul pálido antinatural, sus rasgos afilados y angulosos, exudando un aura de autoridad y poder. Los ojos del alienígena brillaban con inteligencia y algo mucho más peligroso. Este no era solo otro soldado. Este era el general, el verdadero líder detrás de la invasión. Bajó al campo de batalla, sus ojos recorriendo el caos. No habló. No era necesario. Los soldados a su alrededor se arrodillaron inmediatamente en señal de respeto. El miedo estaba claramente grabado en sus expresiones. El general levantó la mano y los alienígenas detuvieron inmediatamente su avance. Una calma se apoderó del campo de batalla, pero solo por un momento. Marcus sintió una oleada de ira como nunca antes había sentido. Este era el autor intelectual. Este era el ser que había condenado a la tierra a este infierno. Apretó los puños. No podía, no permitiría que esta criatura escapara. No ahora. No cuando todo por lo que habían luchado estaba en juego. La mirada del general se posó en Marcus. Y por primera vez, Marcus lo vio. El reconocimiento. El alienígena lo conocía, sabía lo que había hecho y había entendido de lo que era capaz. Sus labios se curvaron en una sonrisa siniestra. Tú eres el que mató a mi lugarteniente. La voz del general era tranquila, casi divertida. Impresionante. ¿Pero de verdad crees que puedes detener esto? Marcus se puso de pie, su cuerpo temblando por el agotamiento y el dolor. No le importaba. No tenía miedo. Has subestimado a la humanidad por última vez, escupió, su voz feroz. No vamos a simplemente rendirnos y morir. Vas a arrepentirte de haber puesto un pie en este planeta. La sonrisa del general se profundizó, pero estaba claro. Este alienígena no era tonto. Había venido preparado para la lucha final. De repente, con un movimiento tan rápido que casi pareció imposible, el general sacó una hoja larga y dentada de su costado. La energía alrededor de la hoja crepitó mientras zumbaba con poder. Un arma capaz de cortar cualquier cosa. La expresión del alienígena se endureció, sus ojos fijos en Marcus, sus movimientos casi depredadores. El general avanzó con un rugido primario. La criatura se abalanzó, su hoja balanceándose en un arco mortal. Marcus apenas logró esquivar, rodando por la tierra, sintiendo la ráfaga de aire mientras el arma cortaba el espacio donde acababa de estar. Su corazón se aceleró. Cada instinto le gritaba que luchara, que sobreviviera. Pero esto era diferente. Este era el enfrentamiento final, uno que decidiría el destino de la humanidad. La batalla no había terminado. Ni mucho menos. Marcus se tambaleó, agarrando su rifle con ambas manos. El arma no era nada comparada con la hoja del general, pero era todo lo que tenía. Mientras el general volvía a arremeter, Marcus disparó.
Un solo disparo resonó, la ráfaga de plasma iluminando el campo de batalla. Golpeó de lleno. La hoja del general resonó al caer al suelo mientras la criatura se tambaleaba, con una expresión de shock en su rostro. El alienígena no cayó, pero dudó. Estaba herido, y esa vacilación fue todo lo que Marcus necesitó. Con un rugido propio, cargó. El suelo bajo él tembló mientras corría hacia el general, su rifle levantado. La última pizca de energía en su cuerpo se centró en terminar con esto de una vez por todas. Los ojos del alienígena se abrieron. Y en ese momento, Marcus supo que no solo estaba luchando por la supervivencia. Estaba luchando por el futuro de la humanidad. Alcanzó al general, golpeando el culo de su rifle contra su pecho con todo lo que le quedaba. El impacto fue suficiente para hacer que la criatura se tambaleara hacia atrás, estrellándose contra la tierra. Marcus no perdió el tiempo. Apuntó, disparó y observó cómo el cuerpo del comandante alienígena se desplomaba en el suelo, sin vida. Por un momento, hubo silencio. Y luego, los sonidos de la victoria comenzaron a resonar en todo el campo de batalla. El campo de batalla estaba en silencio. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, no había sonido de naves alienígenas disparando, ni rugidos de bestias monstruosas, ni ráfagas de plasma ni gritos de los heridos. La tierra, marcada por la brutalidad de la invasión, pareció exhalar, como si también estuviera asimilando la gravedad de lo que acababa de ocurrir. Marcus se paró sobre el general alienígena caído, su cuerpo temblando de agotamiento, pero su mente acelerada. Lo había hecho. Lo habían hecho. Contra todo pronóstico, la tierra había luchado y ganado. Pero a medida que el silencio se extendía, una sensación de inquietud se apoderó de él. ¿Había terminado realmente? ¿Había la humanidad asegurado verdaderamente su lugar en la galaxia, o era solo el comienzo de otro ciclo de guerra y supervivencia? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos que se acercaban. Se giró para ver al resto de la fuerza de resistencia avanzando hacia él, magullados y ensangrentados, pero vivos. Los soldados, lo que quedaba de ellos, lo miraron con una mezcla de asombro e incredulidad. Estaba claro que ellos también todavía estaban procesando la enormidad de lo que acababa de suceder. El general Teage, el comandante de las fuerzas de defensa de la Tierra, se acercó cojeando a Marcus, con una sonrisa débil pero triunfante en su rostro. Le extendió una mano, y Marcus la estrechó firmemente, sabiendo que este momento quedaría marcado en la historia. No era solo su victoria. Era la de ellos. Toda la raza humana se había mantenido unida, desafiando a los invasores, mostrándoles el verdadero poder de la resistencia, del espíritu humano. Lo hicimos, dijo el general Teage en voz baja. Marcus asintió. Pero el peso de todo era demasiado. El costo de la batalla, las vidas perdidas, las ciudades destruidas, era abrumador. Miró el cuerpo del general alienígena, todavía tirado en la tierra. Se acabó, dijo Marcus, su voz distante. Pero no parece que deba serlo. Teage le puso una mano en el hombro, comprendiendo la profundidad de sus emociones. La guerra nunca se siente como una victoria, Marcus. No cuando ves el costo. Marcus no respondió. En cambio, dirigió su mirada al cielo. Los restos de la flota alienígena, rotos y ardiendo, todavía se elevaban en los cielos, un testimonio de la batalla que se había librado. Pero estaba claro que la Tierra había asegurado su futuro. Habían hecho su declaración. Nadie se atrevería a desafiarlos de nuevo. En las semanas que siguieron, el mundo comenzó su larga y dolorosa recuperación. Los gobiernos se unieron para reconstruir lo que había sido destrozado. Las ciudades que una vez habían sido reducidas a escombros lentamente comenzaron a resurgir. El aire se llenó con los sonidos de la construcción, de familias reuniéndose, de la esperanza reavivándose. La humanidad había demostrado que no importa cuán abrumadora sea la amenaza, podían perseverar. Pero incluso mientras el mundo reconstruía, la verdad seguía pesando en el corazón de muchos. Los alienígenas habían venido de una galaxia lejana, avanzados más allá de todo lo que la humanidad había conocido, y habían sido repelidos. ¿Qué significaba eso para el futuro de la Tierra? ¿Qué significaba para la galaxia? Marcus se paró frente al monumento, mirando los nombres de aquellos que lo habían dado todo por esta victoria. La resistencia había perdido a tantas personas que él conocía, personas con las que había luchado.
No pudo evitar sentir que merecían más que solo las palabras vacías de agradecimiento. Habían dado sus vidas por algo mucho más grande que ellos mismos, algo que trascendía fronteras, que unió a la humanidad por primera vez en la historia. Y ahora esa unidad tenía que seguir adelante. Una voz interrumpió sus pensamientos. Era el general Teage de nuevo, de pie a su lado, mirando los nombres grabados en piedra. Ellos fueron los verdaderos héroes, dijo Teage, con la voz embargada por la emoción. Puede que hayamos liderado la carga, pero fue la gente común, ciudadanos, trabajadores, madres, padres, quienes hicieron que esto sucediera. Marcus asintió. Todos jugamos nuestro papel, pero se siente como si solo estuviéramos rascando la superficie. La guerra ha terminado, pero la galaxia todavía está ahí. ¿Quién sabe qué más nos está esperando? Teage suspiró. Una mirada cansada pero determinada en su rostro. Estaremos listos para cualquier cosa. La mayor fortaleza de la humanidad no es nuestra tecnología o nuestras armas. Es nuestra voluntad de sobrevivir, de seguir luchando. Eso es lo que nos hizo ganar esta guerra. Marcus sonrió, pero fue agridulce. Sabía que el mundo había cambiado para siempre. La humanidad había demostrado su valía, pero ¿a qué costo? Y ahora que los alienígenas conocían la verdadera fuerza de la Tierra, ¿volverían? ¿O habían aprendido una lección demasiado dura para olvidar? Seguiremos luchando, dijo Marcus, con voz resuelta. Por los que perdimos, por los que aún tenemos que proteger y por el futuro que construiremos. Este no es el final. Es solo el comienzo. A medida que pasaba el tiempo, la humanidad comenzó a cambiar. Ya no estaba aislada y dividida, la Tierra ahora tenía un propósito compartido. Las personas que una vez lucharon por sus países, por su propia supervivencia, ahora miraban hacia las estrellas con un nuevo sentido de unidad. La amenaza de los invasores alienígenas había hecho lo que ninguna otra cosa había podido. Había unido al mundo de una manera que nunca antes. Pero incluso mientras los planetas y las estrellas llamaban, Marcus sabía que la paz era frágil. El universo era vasto y estaba lleno de incógnitas. Pero la Tierra había demostrado algo importante. La humanidad podía luchar. La humanidad lucharía. Y mientras Marcus estaba en el borde de la ciudad reconstruida, mirando hacia el cielo, sabía que el mensaje de la Tierra había sido escuchado. Las estrellas arriba estaban en silencio ahora, pero el eco del desafío de la Tierra se sentiría en toda la galaxia durante generaciones venideras. Ataquen de nuevo y enfrentarán la aniquilación total. La humanidad había hablado. El universo escucharía, y la Tierra ya no era solo un punto azul en la inmensidad del espacio. Era una fuerza a tener en cuenta. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.